Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de martes, noche de estudio de la palabra del Señor. Qué bueno es que vamos a compartir la palabra del Señor. Hemos escogido lo mejor y lo mejor es compartir la palabra del Señor. Te saluda tu amigo y hermano Marco Delgado, que te dice que tú eres muy especial. ¿Por qué eres especial? Porque somos hermanos en Cristo. Si tú tienes a Cristo en el corazón, somos hermanos. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo venga, dice, Cristo desciende y luego los que son de Cristo. Eso lo dice allá en Tesalonicenses y en Corintios también. Dice los que son de Cristo. Allá en San Juan 14 dice que Él va a venir y se va a tomar a sí mismo. ¿Por qué se va a tomar a sí mismo? Porque ya no vivo yo, vive Cristo. Y vivimos una vida cristocéntrica para la gloria del Señor. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando Cristo se manifieste, vamos a ser manifestados con Él en gloria, etcétera, etcétera. Por eso es que tú eres muy especial. Ahora, puede ser que tú digas, es que yo no soy cristiano. Estoy viendo el video, estoy oyendo, escuchando los estudios, pero no soy cristiano. Hoy es tu noche. Hoy es tu noche aceptable. Hoy es tu noche de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Recibe a Jesús en tu corazón como su único y suficiente Salvador. Y el Señor, dice la palabra de Dios, que Él es amplio en perdonar. Puede ser que tú tengas pensamientos de que para ti no hay perdón porque tú eres... Mira, dice el apóstol Pablo que él es un ejemplo de Dios. ¿Por qué Pablo es un ejemplo de Dios? Para Dios mostrar su misericordia. Porque Pablo persiguió la iglesia de Dios. El Señor Jesús le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Mira, yo hubiera sido el Señor Jesús, Pablo lo fumigo. Pero no, Dios tuvo misericordia porque para siempre es su misericordia. Entonces, si tuvo misericordia de Pablo, el primero, a mí el primero, de todos los pecadores, como un ejemplo para todos los que han de creer en Él, entonces, mi amado, confiemos en la misericordia del Señor. Por cuanto todos pecaron, justo no hay ni uno bueno hay. No hay ni uno bueno. Somos pecadores perdonados, lavados con la sangre de Cristo por solo creer en Cristo, nada más. Esa es la fe de cada uno de nosotros, los hermanos de Cristo, los creyentes en Él. Gloria al Señor. Vamos a ver en esta noche un tema que se llama la purificación de los pecados o la purificación de nuestros pecados. Este tema, mi amado, está en base a lo que uno conversa y a lo que uno oye. En base a lo que uno conversa y a lo que uno oye. Porque realmente, mis amados, hay que ser creyentes. Hay que ser creyentes. Para creer este tema, la purificación de los pecados, hay que ser creyentes, hermanos. Porque si no somos creyentes, entonces no creemos, valga la redundancia, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo sufrió todo lo que Él sufrió, lo que tú sabes, como yo. El suplicio, el Calvario, la crucifixión. Fue sepultado, resucitó el tercer día. Todo eso lo pasó Cristo. Y vamos a ver en base a eso, vamos a ver en base a todo ese sufrimiento, qué fue lo que hizo por nosotros. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Ojalá, mi amiga y mi amigo, que tú puedas anotar las citas bíblicas y luego en un momento en que te sientes por allí a tomar cafecito,
puedas darle un seguimiento al estudio, si anotas las citas con una Biblia ya. Y yo sé que cuando yo doy el estudio cuesta más que tú abras la Biblia y vayas conmigo, yo lo sé, pero anótalas, yo te leo la cita y luego tú le das seguimiento. Entonces dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Oído, hermanos. Ahora, oído lo que sigue en el mismo versículo. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Mi amado, oído todo lo que dice este versículo 3, y vamos a hacer énfasis en la parte donde dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, que este es el tema. Esta palabra, mi amado, purificación, es muy importante, y vamos a tratar de que con la ayuda y la guianza del Espíritu de Dios podamos entender lo que realmente está tratando de decir la palabra del Señor. Dice Hebreos 1:3 en la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Vamos a tratar de usar estas dos Biblias, la Biblia Las Américas y la Biblia Traducción Viviente, para comprender un poquito. Y vamos a tratar de no ir rápido, pero ir rápido para que usted pueda entender. Dice el versículo 3, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra, después de habernos limpiado de nuestros pecados. Oído, mi amado, aquí en la Biblia de las Américas dice, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, o de los pecados. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, así es como lo dice todas las Biblias y las Américas que estoy leyendo. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente dice, vamos a ver, después de habernos limpiado. Realmente, hermanos, eso es lo que significa la palabra purificación. La palabra purificación es limpiar. La palabra purificación es limpiar. La palabra purificación es volver al estado limpio una cosa sucia. Eso es lo que significa, mi amada y mi amado, la palabra purificación. Volver al estado limpio una cosa sucia. Volver al estado perfecto una cosa imperfecta. Volver al estado bien una cosa que estaba mal. Yo sé que tú me entiendes. Y oro a Dios para que el Espíritu de Dios pueda darte más revelación con este respecto. ¿Por qué pueda darte más revelación? Porque, como te estaba diciendo hace un momento, este tema es por causa de lo que uno oye y de lo que uno conversa y de lo que uno oye. De lo que uno oye por el internet y por la radio y por la televisión. ¿Cuántas personas, mis amados hermanos, no le creen a Dios? No le creen a Dios. No creen este versículo. Hay cristianos, mis amados, con los que uno trata y con los que uno oye, que no creen este versículo. Que Cristo en la cruz del Calvario efectuó la limpieza de nuestros pecados. Si Cristo en la cruz del Calvario efectuó la limpieza, la purificación de nuestros pecados, nos lavó de nuestros pecados, quiere decir que nosotros, los creyentes, los que tenemos a Cristo en el corazón, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nosotros los que profesamos ser cristianos, nosotros los que profesamos ser creyentes de la palabra de Dios, nosotros los que profesamos que amamos a Dios y que amamos al Señor Jesús por lo que Él hizo en la cruz del Calvario.
Pues lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue lavarnos, limpiarnos de nuestros pecados. Por tanto, delante de Dios, por lo que Cristo hizo y por la fe de nosotros en ese sacrificio, estamos limpios. Hemos sido vueltos, hemos sido restaurados a una posición sin pecado delante de Dios. Así es la posición que nosotros tenemos. Mi amado, pero ¿cómo cuesta que la gente crea esto? Está tan claro en la palabra de Dios que lejos de creer esto, lo que hace la gente es rechazar eso. Rechazarlo. Por eso le digo, mi amada y mi amado, que oramos para que sea el Espíritu Santo quien te revele esto. Cristo, habiendo efectuado la purificación, habiendo efectuado, dice Hebreos 1:3 aquí, vamos a ver qué se me hizo después de habernos limpiado. Eso es lo que significa la palabra purificar, limpiar. Limpiar. Algo que estaba sucio fue lavado completamente y restaurado para Dios. Restaurado para Dios. Así es como nosotros estamos, mi amado, en este momento, restaurados delante de Dios, sin pecado. Nosotros le decimos a la gente, nosotros estamos sin pecado porque Cristo en la cruz nos perdonó de todos los pecados. Mi amado, y eso es son de burla para la gente cuando nos oye decir eso. ¿Por qué son de burla para la gente cuando nos oye decir eso? Pues porque nos ven con este cuerpo y nos ven con debilidades y nos ven seguramente, y ese es Marcos, o ese es Marquillos, como que no tiene pecado. Mi amado, es la fe de nosotros en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros no andamos por vista, nosotros no andamos por sentires, nosotros andamos por fe. Cristo en la cruz del Calvario efectuó la limpieza, la purificación de nuestros pecados, y de esta es la forma en que nosotros estamos delante de Dios. ¿Por qué estamos así delante de Dios? Vamos a ver 2 versículos más aquí mismo en Hebreos capítulo 9, versículos 12 y 14. Hebreos 9:12. Vamos a ver qué dice Hebreos 9:12 y 14. Anota los textos, mi amada, mi amado, y yo te lo leo. Dice Hebreos 9:12: y no por medio de sangre de machos cabríos y de becerros. No por medio de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Está hablando de Cristo. Cristo, por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Oído, mi amado, Cristo entrando en el lugar santísimo, dice aquí, una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Esta palabra redención, mi amado, es perdón. Es perdón. Nosotros como creyentes en Cristo, hermanos, por la sola fe en Cristo, por solo creer en Él, tenemos perdón eterno. Perdón eterno. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto lo dice la palabra de Dios. Tenemos perdón eterno por la sola fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mi amado, esto puede hacer que tú no lo sientas, puede hacer que tú no sientas una electricidad, puede hacer que tú no veas nada de esto, pero la palabra de Dios lo dice. Y nosotros estamos invitados por el mismo Dios, por la fe que Él nos dio, no a ver ni a sentir, sino a creer en su palabra. A creer en su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Y una de las palabras que hay que guardar es esta: que en el sufrimiento de Él en la cruz del Calvario, Él obtuvo eterno perdón. Para ti, mi amada, y para ti, mi amado, y para todos los que creemos en Cristo Jesús, para todos los que tenemos fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario.
Ahora dice el versículo 14, Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, oído, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Dice aquí, el cual por el Espíritu eterno se ofreció. Este se ofreció es en la cruz del Calvario. Asimismo, sin mancha a Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado. Y purificará, limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Esto solamente se puede hacer, mi amado, por la fe en Cristo Jesús y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nuestra mente, mi amado, no la podemos quitar de la cruz del Calvario nunca. El otro día, en uno de los videos que andan por aquí en nuestro canal, yo dije que por toda la eternidad, yo te aconsejé que leyeras Apocalipsis 4 y 5, donde dice que hay un grupo de miles, de millones, y todo al unísono alaban a Dios y cantan a Dios, diciendo, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú nos has redimido de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y nos compraste y nos lavaste y nos emblanqueciste con tu sangre. Mi amado, eso es una gratitud que tiene que haber en el corazón del creyente, así como tú y como yo. Y no es una gratitud aquí mientras vivimos hasta los 100 años, y si vas a llegar allí, puede ser que llegues hasta más tarde o hasta mañana. Pero eso trasciende a la eternidad, mi amado. Esta fe de que fuimos comprados, como lo vamos a ver ahorita, de que fuimos comprados. Cristo, oído, mi amado, Cristo hizo posible una completa expiación del pecado. Cristo hizo posible una completa expiación del pecado, quitando de la conciencia la culpabilidad y asegurando el poder de Dios. Oído, mi amado, qué glorioso es esto, el poder, no, el perdón de Dios, el perdón. Cristo hizo posible una completa expiación del pecado, quitando de la conciencia la culpabilidad y asegurando el perdón de Dios. Asegurando el perdón de Dios. Realmente en Cristo, mi amado, hay perdón. Por la fe en Cristo hemos obtenido perdón de los pecados una vez y para siempre. Mi amado, nosotros no tenemos que decirle a Dios, perdóname de mis pecados todos los días. Con un solo sacrificio, Cristo en la cruz, ahora vamos a ver ese versículo, dice que nos hizo perfectos una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Hay aquí mismo en Hebreos capítulo 9, el versículo 26. Hebreos aquí mismo, capítulo 9, el versículo 26. Oído, hermanos, lo que dice aquí Hebreos 9, 26. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Dice el versículo Hebreos 9:26, sigue diciendo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Oído, mi amado, la parte B del versículo 26. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Quiere decir que este pecado fue destruido,
fue destruido. Hay una palabra con este mismo versículo de Hebreos 9:26 que está en Daniel 9:24. Permíteme leértelo, anótalo y yo te lo leo. Dice Daniel 9:24, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión y terminar con el pecado. Oído, mi amado, esto es un pasaje profético a Cristo Jesús con Hebreos 9:26 y con muchos más que hay en el nuevo pacto. Dice el versículo, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión. Dice Romanos 4:25 que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice para poner fin a las transgresiones, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna. Mi amado, esto fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros estamos justificados delante de Dios. Justificados pues delante de Dios, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él puso fin a la iniquidad. Él puso fin al pecado en la cruz del Calvario. Él terminó con eso. Como lo dice Hebreos 9:26, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Esta palabra poner fin, mi amado, en el diccionario teológico dice que es, vamos a ver, dice que es, anular. Poner fin, oído mi amado, poner fin es anular, sin validez. Cristo lo que hizo en la cruz del Calvario y le puso fin a la iniquidad y le puso fin al pecado y quitó el pecado de en medio. Esa palabra, hermano, lo que quiere decir, o lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue anular el pecado. Sin validez, dejarlo nulo. ¿Qué más? Abolir. Quedó abolido, destruido completamente. Quedó eliminado, eliminar. Oído, mi amado, todo lo que significa esa palabra, anular, ponerle fin al pecado, ponerle fin a la iniquidad, anular, sin validez, abolir, eliminar. Y la palabra también de Hebreos 9:26, de quitar el pecado de en medio, esa palabra quitar en el diccionario quiere decir separándolo. Quitar, separándolo. ¿Qué más dice? Apartar, eliminar. Apartándolo, eliminar, apartar. Con este mismo respecto, mi amado, mira lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 dice, vamos a ver, estoy en otro lugar. Primera de Pedro 4:1 dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, oído, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo pensamiento o propósito, pues quien ha padecido en la carne, Cristo que padeció en la carne, en la cruz del Calvario, dice, ha terminado con el pecado. Ha terminado con el pecado. Mi amado, esta palabra que yo te estoy dando en esta noche, solamente los creyentes pueden entenderla. Solamente un verdadero creyente puede entender y creer lo que yo te estoy anunciando en esta noche. Una persona, mi amado, que va a una congregación, pues a cantar, a brincar, a saltar, a dar vueltas y a caerse, esto no lo puede entender. Esto no lo puede entender. Esto se entiende por fe. Y la fe es una revelación.
La fe es una revelación. Dios no quiere tanto que tú brinques. Dios no quiere tanto que tú cantes. Dios no quiere tanto que tú te revuelques en el suelo. Dios no quiere tanto que tú hagas una gran exhibición delante de Dios. Dios no quiere que tú hagas exhibiciones delante de Él. Dios lo que quiere es que tú creas que en la cruz del Calvario Cristo quitó tu pecado y que tú delante de Dios estás libre de pecado. Es la única forma, es el gozo que nosotros podemos sentir en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de la salvación. Pensar que estamos libres de pecado delante de Dios y pensar que somos miembros de la familia de Dios y hijos de Dios sin ninguna culpabilidad, eso nos hace a nosotros, mis amadas y mis amados, los creyentes más felices de la tierra, para la gloria del Señor. Con este respecto que dice Pedro de 4:1, que quitó el pecado, el que padeció en la cruz, dice 4:1, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, Cristo padeció en la carne, en un cuerpo humano, armaos también vosotros del mismo pensamiento. ¿Te das cuenta, mi amado? Todo está aquí. Hay que armarnos, ármese de este pensamiento mañana, tarde y noche. Ahora en la noche, cuando tú te acuestes, Señor, si he cometido un pecado, perdóname. Mira, yo era así. Señor, si hay algún pecado oculto en mí, perdóname. Perdóname de los pecados que haya cometido hoy, y en paz me voy a acostar y me voy a dormir. Todos esos rezos, repeticiones, sin ningún valor, delante de Dios. Delante de Dios lo que tiene valor es que Cristo en la cruz del Calvario cargó con nuestros pecados. Y si Cristo cargó con nuestros pecados, por ende ya nosotros no los tenemos. ¿Por qué no los tenemos? Porque Cristo los cargó, por supuesto. Entonces ahora en la noche, tú antes de acostarse no tienes que pedirle perdón a Dios por un montón de cosas. Nada más tienes que decirle a Dios, Dios, gracias, porque en Cristo tú me perdonaste. Gracias porque por el sacrificio y la obra que el Señor de toda la gloria hizo en la cruz del Calvario, tengo paz contigo, estoy en comunión contigo, soy tu hijo, soy miembro de tu familia, soy bendecido, Señor, para gloria y alabanza tuya. Darle gracias a Dios por lo que Cristo hizo. Mira lo que dice aquí en la Biblia, NTV, Colosenses capítulo 1, versículo 20, con este respecto de lo que dice Pedro, el que padeció en la cruz terminó. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 22. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Oído, mi amado, por medio de él, de Cristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas, no unas cuantas, no 1000, 1,000,000, todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Oído, mi amado, es Dios y Cristo. Es Dios y Cristo. Dios hizo la paz. Dios hizo la paz mediante lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, mediante esa sangre que Él derramó. Dios hizo la paz. El cielo y la tierra fueron reconciliados, mi amado. Estamos reconciliados porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Dice el versículo 21. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, a ti y a mí. Hemos sido incluidos en esa paz. Dice, eran sus enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones. Éramos enemigos, pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo. Oído, mi amado, fuimos reconciliados, fuimos purificados, fuimos lavados, fuimos puestos en paz con Dios.
Dice, pero ahora Él los reconcilió, estamos en paz con Dios mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Mi amado, tú no puedes presentarse delante de Él con faltas, con pecados, como creyente que eres. Te estoy hablando a ti, mi amada y mi amado, estoy hablándole a la iglesia, a los que creemos en Cristo. No podemos acercarnos a Dios con faltas, no podemos acercarnos a Dios con pecados, a no ser que tú hayas hecho algo malo. Si tú has hecho algo malo, pues tiene que pedir perdón por lo malo que ha hecho, y no tanto a Dios, sino a quien le hizo lo malo. Hay muchas personas que le hacen un mal a una persona y ay Dios, perdóname por el mal que hice. No, tienes que ir a pedir perdón a la persona que le hiciste el mal, no a Dios. Dice el versículo 22, la parte final, dice, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Eso es Colosenses 1, 20 al 22. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, en esta misma Biblia NTV. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, el versículo 30. Vamos a buscarlo acá y tú lo anotas y yo te lo leo. Mira lo que dice Primera Corintios 1:30. Dice así: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Oído, mis amados, lo que dice 1 Corintios 1:30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo, mi amado. Estamos unidos. Este versículo, Dios los ha unido a nosotros los creyentes con Cristo. Mi amado, esto no se discute. Esto no se discute, esto no se busca un teólogo para que nos lo aclare, no se busca un pastor para que me aconseje de eso, no buscamos un arqueólogo para ver si esto está por allá escrito en una piedra, no, esto se cree con el corazón, se cree y con la boca se confiesa, mi amado, la palabra de Dios. Dice 1:30, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios nos ha unido con Cristo Jesús. Dice, Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Dios hizo que Cristo sea la sabiduría misma para nuestro beneficio. Dice, Cristo nos hizo justos ante Dios. Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años nos hizo justos, nos purificó. Estábamos sucios, estábamos en el basurero, estábamos en el lodo cenagoso, pero Dios sacó de allí tu vida y mi vida y nos hizo sentar con príncipes, nos ha hecho sentar en lugares celestiales restaurados, limpios, con una conciencia limpia, sin pecado, para la gloria de su gracia. Esto es gracia. Dice el versículo, Cristo nos hizo justos ante Dios, 1 Corintios 1:30. Nos hizo puros y santos. Mi amado, Cristo nos hizo puros y santos. Es solo por la fe en Él, por la sola fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, estamos puros y estamos santos y estamos limpios. Estamos lavados, eso es purificados. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Nos liberó del pecado. Esta palabra liberar del pecado es la palabra redimir. La palabra liberar del pecado es la palabra redimir. Y la palabra redimir, mi amado, en el diccionario dice: poner en libertad a un cautivo mediante el pago de un rescate. Oído, mi amado, dice el versículo 30, nos hizo puros y santos y nos liberó. Esta palabra liberó del pecado y nos liberó del pecado. Así lo dice, mi amado.
No dice nos libertó, dice nos liberó del pecado. Y esta palabra es redimir. Liberar es redimir, etiológicamente. Y esta palabra redimir, liberar, es poner en libertad a un cautivo mediante el pago de un rescate. Poner en libertad a un cautivo mediante el pago de un rescate. El precio de ese rescate que había que dar por esos cautivos, tú y yo y todo el mundo, el precio era la sangre de Cristo que pagó para satisfacer la justicia de Dios. El precio era, mi amado, para que fuéramos redimidos, lavados, perdonados, puestos en libertad, el precio era la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y Cristo lo hizo por nosotros para la gloria de su gracia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Mira, aquí estoy yo en Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada a vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Así lo dice la Biblia de las Américas. Note qué preciosura, mi amado. Esto fue el costo para Dios. Esto era lo que tú y yo valíamos, mi amado. No valíamos oro, no valíamos plata, porque eso es de Dios. El oro, la plata, las piedras preciosas, todo eso que tú te puedas imaginar, eso es de Dios, mi amado. Dios, cuando creó la tierra, ahí venía todo eso. Pero el rescate, mi amado, el rescate, Dios no dijo sea el rescate y fue el rescate. No, Él mismo envió a su Hijo para pagar el rescate por ti y por mí, mi amada y mi amado. Por tanto, tenemos que reposar, descansar, como dice Hebreos 4. El que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Reposamos en una obra de redención perfecta. Fuimos comprados, fuimos rescatados con la sangre de Cristo. Él mismo vino y pagó el precio. Con este mismo respecto, mi amado, dice Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. Vamos a ver allí en Gálatas 2 versículos. Dice Gálatas 1:4. Que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Oído, mi amado, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Fuimos hechos libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice la palabra del Señor allá en Juan 8:32, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Oh, mi amado, qué versículo más glorioso es este. Para mí este versículo 4 de Gálatas capítulo 1, Gálatas 1:4, toda la Biblia es hermosa, pero este versículo me llena de satisfacción espiritual a mí, para la gloria del Señor. Espero que te llene a ti también, porque que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo. Para librarnos, mi amado, fuimos librados. Fuimos librados, fuimos hechos libres cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es. Cuando Cristo dijo, consumado es, fuimos librados por la fe en ese sacrificio, por la fe en esa muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Fuimos liberados. Ahora tenemos acceso a Dios. No hay pecado en nosotros porque Dios lo cargó en Cristo Jesús. Dice Isaías 53:5, mas Él molido fue por nuestros pecados. Qué injusticia, mi amado, cuando uno habla con las personas de este tema y cuando uno los oye allí, mi amado, en tantas emisoras o en las redes. Qué triste, mi amado, es oírlos hablar.
que no tienen ninguna conciencia, mi amado, ningún conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tanta gente que no tiene este conocimiento. Esto se recibe por revelación y quiera Dios, mi amada y mi amado, que tú lo puedas vivir para la gloria del Señor. Termino con Gálatas 2:20, aquí a la par, mira, aquí a la par, dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice así, dice, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, el que vive, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo es para todos nosotros los creyentes. Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese versículo es para ti, mi amada. Ese versículo es para ti, mi amado. Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiera Dios que este pasaje te sea revelado por el Espíritu de Dios y puedas decir como dice el texto, y cuando tú lo lees, Cristo se entregó por mí. Por tanto, yo estoy delante de Dios limpio, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Soy una virgen pura para la gloria del Señor. Hay otro versículo, hermanos, que no puedo dejarlo pasar porque es muy importante para el estudio de esta noche, donde dice Hebreos 10:14. Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. O sea, a los que creemos que Cristo en la cruz nos purificó, nos lavó con su sangre. Dice Hebreos 10:14 que con ese sacrificio, con esa ofrenda, Él nos hizo perfectos para siempre, por toda la eternidad. Gloria al Señor. Mi amado, esto hay que creerlo, vivirlo y confesarlo mañana, tarde y noche para la gloria del Señor. Hay que quedar aquí, ya el tiempo se fue. Quiero recordarte que estamos martes y jueves a las 8:15 en vivo en Facebook y en YouTube. Estamos con estudios semejantes a este. Y los domingos estamos en nuestro lugar de reunión que está ubicado en San José Centro. De las oficinas de AIA en el centro de San José, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí hay un edificio que se llama ACAF. Ahí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Declaro, mi amada, mi amado, que tú crees. Y declaro que tú te ves como un río de agua limpia resplandeciente delante de Dios para la gloria de Dios. No por lo que tú has hecho, no por lo que hemos hecho, por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Eso nos pone en una posición de bendecidos con toda bendición espiritual. Buenas noches.